Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar de control de roedores y sus especies en el ámbito urbano. En este momento estamos muy contentos de tenerlos a ustedes. Hemos hecho una revisión muy juiciosa, detallada de todas las expectativas que ustedes tienen de diversos temas y hemos hecho diferentes webinars durante este año. Este es nuestro primer webinar. Hoy vamos a estar con Vicente de ANASAC en los próximos minutos. Ya hay varios clientes que me han escrito, Lina, ya estamos aquí en sala con todos nuestros grupos de trabajo. Muy contenta de que hayan aceptado esta gran invitación y veo que también se están inscribiendo a los demás webinars que tenemos durante el año. Les voy a contar un poco la dinámica de este webinar. Primero vamos a tener un mensaje de bienvenida de nuestro gerente general, Albeiro Herrera. Luego va a estar Vicente de ANASAC dándonos contando Buenos días, Lina. Experiencia en el tema de Lina, roedores. ¿me escuchas? Y este webinar está siendo grabado y en dado caso que ustedes necesiten consultar, se le vamos a enviar el link de la grabación posteriormente, después de la grabación con su certificado de asistencia. Pasando unos minutos, les enviamos el link de asistencia para enviarles el certificado en el transcurso del día o a más tardar mañana. Todas sus preguntas, por favor, nos las indican en el chat durante el desarrollo del webinar para que Vicente nos pueda dar todo su contenido y al final del webinar, 10:50, 10:55 AM, abrimos micrófonos para tener ese contacto con ustedes en caso que tengan alguna pregunta y poder ampliarles la información. Entonces le doy aquí el paso a Albeiro Herrera para su mensaje de bienvenida. Lina, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos nuestros clientes, para nuestro invitado especial hoy, Vicente Unanue, que se encuentra allí en Chile, y para todos nuestros colaboradores quienes también están participando. Para nosotros, para Rentokil Initial, es muy importante siempre trabajar de la mano dentro de nuestro ecosistema, lo que son nuestros proveedores, lo que son nuestros clientes. Y para ello seguiremos nosotros cumpliendo con nuestra promesa básica, con ese propósito que tiene nuestra compañía, que tiene que ver con proteger a las personas, mejorar la vida y preservar el planeta. ¿Ok? Y qué mejor que para esta ocasión nos esté acompañando a nosotros, como ya decía Vicente Unanue, quien es subgerente técnico y de nuevos negocios de la empresa ANASAC. Él se encuentra en Chile y, bueno, gracias al poder hoy en día de la tecnología, lo tenemos nosotros hoy aquí con nosotros. Antes de darle paso, invitarlos a todos ustedes, a todos nuestros clientes, a que participen de todas las otras 9 videoconferencias que vamos a tener a lo largo del año, donde traeremos temas muy importantes que enriquecerán nuestra actividad y que nos ayudarán al cumplimiento de nuestros objetivos. Así es de que, Vicente, bienvenido y te escuchamos. Albeiro, Lina, muchas gracias por la invitación. Para mí personalmente y como representante de ANASAC en Chile y en la región, es muy importante y estoy muy agradecido de que nos den este espacio para poder compartir experiencias y poder transmitir un poquito lo que nosotros hacemos en Chile. Rentokil es en Chile nuestro socio estratégico lejos el más importante y un gran partner. Entonces, bueno, para mí es un gusto que podamos integrarnos, que podamos colaborarnos, no solo acá, sino que a nivel regional, porque creo que es así como las empresas y las relaciones se fortalecen, no solo entre nosotros como proveedores y clientes, sino que con nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes. Yo creo que es muy importante el manejo de la sanidad ambiental, porque no solamente permite proteger la salud de la gente, sino que también reduce costos en un montón de cosas que son significativas. Dicho esto, les voy a mostrar ahora entonces la presentación. Ustedes me dicen, por favor, si se nota, si está, esperen un segundito. Déjenme ver, compartir.
em, chuta, aquí donde empiezo yo con mi... Acá puede ser, ¿o no? Aquí. ¿Se ve? Todavía no, Vicente. Todavía va por Perú. Cargando. Va. Ya cruzó la cordillera, ya llegó. ¿Se ve ahí? Perfecto, Vicente, si le puedes dar pantalla completa. Está en pantalla completa. A ver. No la vemos en pantalla completa. El otro, ¿No? esa, ahí. Dale esa Si opción. quieren, yo la Ahí. puedo compartir, si quieren. ¿También puede ser? ¿Se ve completa ahí o no? No, A se ver. ve en pantalla, pero no está en pantalla completa Yo todavía. la comparto, no hay problema. Por favor. Entonces, espérate, me salgo acá. Listo. Si eres tan amable, porque aquí la tecnología a mí, No hay problema. como le digo a mi hijo, yo no soy millennial, soy decennial. Un segundo. No hay problema. Te voy pidiendo entonces que me las pases, ¿ya? Sí, ya la estoy abriendo. Perdón. No hay problema. Entonces, bueno, solo para comentarle así a modo de introducción, que vamos a hablar hoy día un poco de lo que son el control de roedores, ¿no es cierto?, como plaga urbana importante. Los roedores, yo les diría que son una de las plagas más complejas en el sentido de su adaptación, ¿ya? Entonces, hay unos estudios que se han hecho en Chile, el año 2000, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que determinó que aproximadamente existen entre 12 y 12,5 ratas por habitante, que es una referencia que es bastante interesante porque mira, un poquito más, un poquito menos debe ser muy parecido a lo que pasa en Colombia, a lo que puede pasar en Argentina, a lo que puede pasar en distintas partes. Entonces, es un dato como para tener en cuenta de las poblaciones. Ahora, como toda población, son poblaciones que están sujetas a factores ambientales. Entonces, no sé si se entiende el concepto, pero por ejemplo, aquí hablamos de años de ratones. Este año, por ejemplo, este año que pasó, el 2023, tuvo las condiciones por la corriente del Niño, por distintos factores, para que la población de roedores creciera. Y ahí está, perfecto. Perfecto. Entonces, la población creció y realmente hoy día es una plaga que está muy en boga junto con los mosquitos, que también empezaron a crecer en forma importante. Bueno, dicho esto, voy a partir un poquito ahora como conversándoles del tema, ¿no es cierto? Los roedores, como les decía, son una plaga que tiene que ser entendida como un fenómeno poblacional. Hay conceptos biológicos que los regulan como poblaciones y que hacen que su control no sea suficientemente fácil o tan directo, no es un uno a uno. Si hablo muy rápido o digo algún concepto medio chileno, por favor me avisan y lo repetimos en español, ¿ya? Para que no nos vayamos a enredar, ¿ya? Entonces, la principal característica de los roedores es que son muy adaptables. Los roedores aparecieron en Asia Central, hace casi 2000 años, o 2000, hace mucho tiempo, más de 2000 años en realidad, hace como 2 millones de años exactamente, y aparecieron primero las ratas de tejado, como la primera expresión de estos roedores, ¿no es cierto? Se han adaptado, han poblado el mundo, se han movilizado por distintas partes, por el comercio, por las guerras, por los movimientos de la gente. Son una plaga que es sinantrópica. Sinantrópica significa que vive junto al hombre, o sea, donde hay poblaciones humanas, hay roedores. Eso es una cuestión ineludible. Y la otra cosa que yo creo que es bastante importante es que dentro de sus características biológicas existen varias cosas, como por ejemplo, son capaces de nadar, son capaces de trepar, son capaces de excavar, saltan, ¿no es cierto? Tienen una capacidad auditiva impresionante, entre 20 y 90 kilohertz, que son los que escuchan. Entonces, por ejemplo, todos estos dispositivos de ultrasonido tienen efectos iniciales buenos, pero después de unos días decaen sustancialmente, ajustan ellos su capacidad auditiva. Tienen una mala visión, tienen en su retina células que están hechas para el crepúsculo, para la penumbra, ¿no es cierto?, que son los bastones. Los bastones permiten ver colores blanco y negro, muy pocos colores en general, colores un poco más fríos. Tienen pelos táctiles con los que se ubican espacialmente, tienen un hipocampo, que es una estructura que está en el cerebro, que los ubica
en forma espacial, tienen una estructura olfativa también muy importante, ¿no es cierto? Tienen un órgano, el órgano vomeronasal, que está en la base de del tabique nasal y que permite, ¿no es cierto?, la detección de feromonas, de grasas, de orinas, de señales químicas. O sea, son una máquina perfecta, la verdad de las cosas. Y la siguiente, por favor. Y dentro de eso, yo quisiera, como decir, destacar dentro de la población de roedores 3 grandes factores que lo hacen exitoso. La primera es que son una especie con una alta capacidad reproductiva. En la naturaleza, vamos a encontrar 2 grandes grupos de reproductores. Los R estrategas, como las ratas, por ejemplo, como un insecto, que se caracterizan porque tienen muchísimas crías, partos cortos, gestaciones cortas, digamos, partos seguidos, y tienen alta descendencia, con alta mortalidad. Una hembra, por ejemplo, tiene un ciclo una preñez que es cortita, de 20, 21 días, ¿no es cierto? Tiene 10 crías por parto, es capaz de entrar rápidamente en calor cuando las condiciones lo permiten, puede generar un nuevo celo y puede volver a preñarse, incluso amamantando. Ustedes saben que en la naturaleza, en las hembras, cuando hay progesterona para producir la leche, ¿no es cierto? No, las hembras generalmente no entran en calor. Bueno, los roedores sí, si las condiciones son las que corresponden, si son las condiciones buenas. Entonces, llegan a una madurez sexual rápida, ¿no es cierto?, a los 45, los 50 días, lo que hace que sea una máquina de reproducirse. Por eso yo hablaba de 12 a 13 crías por habitante, ¿no es cierto? Y si las condiciones son rápidas, vamos a ver después, explotan como población hasta llegar a la máxima capacidad de saturación que tiene el ambiente, ¿ya? Eso es como uno de los primeros pilares. O sea, no se olviden nunca que los roedores, habiendo condiciones ambientales, se van a reproducir hasta el tope, sin restricciones. Si las condiciones no son tan buenas, empiezan a haber problemas para la población. ¿En qué sentido? Competencia entre animales, migración, se van, ¿no es cierto?, mortalidad, canibalismo con las crías, incluso se habla de anestro. Anestro es cuando las condiciones están malas, la hembra no entra en calor, no ovula. Y puede pasarse un tiempo sin ovular, porque las condiciones alimenticias o de refugio o condiciones ambientales en general, abióticas que se llaman, son incorrectas. Dale, por favor. Eso. Una segunda gran característica que yo creo que es muy destacable, que hace que las placas sean exitosas, en este caso la rata, ¿no es cierto?, es que son de gran flexibilidad alimenticia. Las ratas son omnívoras, como sabemos. Omnívoros significa que se alimentan de todo tipo de alimentos, pero en realidad son oportunistas, ¿no es cierto? Son oportunistas alimentarias, comen de noche lo que agarran, pero en realidad, cuando las condiciones son buenas en un lugar, en una fábrica, por ejemplo, de alimentos, de concentrado, por ejemplo, que no tiene buenas condiciones de aseo, ya no son tan omnívoras, pasan a ser más selectivas. Siempre empiezan a consumir alimentos en forma más selectiva. Si hay poco, lo que venga. Si hay mucho, eligen. ¿Y qué es lo que eligen? Hay distintos estudios que hemos visto y que son la base de los conceptos con los que nosotros elaboramos nuestros raticidas, es que buscan siempre una relación de carbohidratos y grasa de 2:1. 2:1. O sea, por ejemplo, nosotros cuando hacemos un raticida en bloque, acá en Chile, perdonen que hable de ANASAC como referencia, lo que hacemos es que colocamos la cantidad de grano suficiente para emparejarla con una proporción de 2 veces por una de grasa, y esa grasa que colocamos es un aceite. Eso le confiere una alta palatabilidad. Hay estudios de Galef, que es un investigador inglés, que determinó, ¿no es cierto?, que no solamente habían buenos consumos, sino que había una hiperfagia, o sea, comían más, una hiperfagia inducida por efecto de esta mezcla de azúcares y grasa. Entonces, yo creo que es un factor importante a considerar cuando uno, después les voy a mostrar un poquito algunas formulaciones, cuando uno elige la formulación y cuando uno elige un producto con el cual trabajar. Muchas veces la gente se va solamente por el ingrediente activo como concepto, que es una cosa importante, pero en realidad el chasis del cebo, todo lo que va el insumo, es el que realmente determina la eficacia de un producto. Bueno, además de eso, las ratas no solamente son, como les decía, omnívoras o oportunistas, sino que también anatómicamente tienen estructura, su boca, su cuerpo está diseñado para poder consumir una diferente cantidad de alimentos.
Y una tercera condición que yo creo que son las tres pilares del éxito de la población de roedores, ¿no es cierto?, es que tienen una vida en grupo, y eso hace que la probabilidad de persistencia, de subsistencia aumente. Sincronizan sus celos, ¿no es cierto?, y por lo tanto se generan una especie de pulsos poblacionales. O sea, cada cierto tiempo la población juvenil aumenta porque las hembras sincronizan sus partos, sincronizan sus celos, sincronizan sus partos, y empiezan a aparecer jóvenes dentro de la población, ¿no es cierto?, que producen cambios en la estructura social. Dale, por favor. ¿Se entiende aquí? Voy muy rápido. Lina, tú me vas pagando, si es que me apuro, por favor. Va súper bien, Vicente, súper. Vale, perfecto. Bueno, acá les muestro un poquito lo que es lo que les decía, lo de esta adaptación del aparato digestivo, digamos, anatómico, ¿no es cierto? Lo que está arriba es un cráneo de una rata. Las ratas son roedores, y son roedores porque tienen el crecimiento de los dientes incisivos de forma continua, ¿no es cierto? Crecen entre 8 y 12 centímetros por año, y eso hace que los obligue a roer, a gastar los dientes. La roída hace que el gasto de la dentina, que el esmalte que cubre los dientes, sea en forma bincelada, que haga la forma de un cuchillo, ¿no es cierto? Lo gastan así como cuchillo. Entonces una mordida, yo nunca me he mordido uno y espero que nunca me muerda, porque debe doler mucho. Entonces, bueno, eso como tema. Tienen un espacio entre los dientes y los premolares, que se llama diastema, que ahí está envuelto en el círculo rojo que está ahí, que es un espacio sin dientes que lo usan para transportar alimento o para transportar el sebo, por ejemplo, desde un lugar hacia las madrigueras. Ese diastema, esa estructura es súper usada en las hembras cuando están preñadas. Las hembras van, buscan comida, pueden comer en el lugar, pero acarrean hacia los refugios, sobre todo en el caso de rato nordérgico, que es la especie que vive en cavernas, ¿no es cierto?, en cuevas con un orificio central, como lo vamos a ver más adelante, con estación central. Tienen dos músculos también importantes, que son los masséteros, que son los músculos de la mejilla, que hace que los molares tengan una fuerza muy grande, y si ustedes se fijan ahí, por ejemplo, son capaces de ejercer una fuerza de 4 kilos por centímetro cuadrado, que es bastante si uno lo ve en proporción a lo que muerde un hombre, por ejemplo, que es 10 veces, pero comparan el tamaño de un músculo con respecto al otro. Entonces son animales que son capaces de roer muchas cosas, y de ahí mucha gente cree que, por ejemplo, mucha gente acá en Chile dice, no, si comen madera o comen cemento, no sé qué cuestión, pero realmente lo que están haciendo es gastando sus dientes. La siguiente, por favor. También como yo les comentaba, las ratas viven en grupos, ¿no es cierto? En grupos sociales. Entonces, existen estructuras dentro de la sociedad, dentro del grupo. Uno siempre habla de las colonias y tiende a pensar, a humanizar el concepto. Piensa que está la mamá, el papá, las crías, y no es así. Las ratas se asocian por grupos de alimentación. Y existen dentro de esos grupos de alimentación que están cerca de una fuente de alimento, existen animales dominantes y otros dominados. La dominancia está dada por el peso, por el sexo y por el peso. O sea, los animales, los machos, por ejemplo, más grandes, son los que comen más, son los que comen primero, son los que se aparean más con la hembra más grande y más fuerte. Porque en la naturaleza lo que se busca es transmitir los genes de los animales más fuerte, más dominante, ¿no es cierto? Eso es re importante porque también existe, y ustedes lo deben haber escuchado, sí, seguro que sí, porque estaba tal vez en Colombia y me lo han dicho, que la gente a veces cree que mandan a los animales más viejos o a los más enfermos a probar el veneno, y si se muere nadie come, pero eso realmente es un concepto muy equivocado. Los que comen primero y más son siempre los machos y las hembras dominantes, los alfa, que pueden ser solamente desplazados por los beta, los gamma, los omega, los otros, ya no. ¿Ya? Y la aparición de esta dominancia es variable en el tiempo, ¿no es cierto? Es antes en los machos, como dice ahí, y posteriormente en las hembras. Por favor, la siguiente. Esto que está acá, y era el último de los conceptos que yo les mandaba, que les comentaba como factores de éxito, es que son animales crepusculares. ¿Qué significa eso? Eso es una curva de actividad, de salida a buscar alimento, y lo que está abajo son los horarios del día. Se habla de animales crepusculares porque hay un pic de movimiento en la primera fase verde que está ahí, que es el atardecer, ¿ya? Entre las 7 y las 9 de la noche, las ratas salen a explorar, tienen una conducta exploratoria grande y una capacidad de ubicación espacial dada por los pelos táctiles, por el hipocampo, por
por su olfato, por las marcas que van dejando, pero el mayor pic de actividad de roedores se presenta entre las 3, entre las 4 de la mañana no sé, hasta las 6, 7 de la mañana. Esto es muy importante entenderlo, porque en condiciones normales en un ambiente, nosotros no debiéramos ver ratas directamente. Si nosotros vemos animales en el momento de la operación de la empresa que está trabajando, ¿no es cierto? Si ya la vemos a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana, es una señal inequívoca de que ese lugar tiene una población súper alta. Y los que andan a las 10 o a las 11 de la mañana arriesgando el pellejo para comer, desplazándose más distancia, o sea, gastando más energía para conseguir alimento y poniendo en riesgo su vida, son animales que están abajo en la escala jerárquica del grupo alimenticio, de la colonia. Y por lo tanto, ese lugar es un lugar que tiene una alta carga de roedores, es un lugar que está en el tope máximo o cercano al tope máximo de lo que el potencial ambiental permite. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, 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 es claro. Gracias, muchas gracias. Entonces, mira, si miras la siguiente, claro, cerrado estas características como biológicas, una cosa que es súper importante entender es que las ratas son responsables de daños económicos y sanitarios como muchas plagas, ¿no es cierto? Esto es lo que hace que las plagas se controlen. ¿Qué muestro aquí? Por ejemplo, hay una manguera que está roída, se fijan ahí los incisivos como están marcados, que son capaces de producir cortes eléctricos y un incendio como está abajo. Acá en Santiago, por ejemplo, hay un barrio patrimonial que está en una calle que se llama Avenida Mata, que son casas antiguas, probablemente con alta carga de roedores, ¿no es cierto?, con instalaciones eléctricas más antiguas, donde una roedura produce son casas con techos de madera, ¿no es cierto?, entonces se producen incendios en forma habitual. Muchos de los incendios son generados por presencia de roedores y no necesariamente son determinados por los bomberos. Producen pérdidas económicas, ¿no es cierto?, porque consumen alimento directamente o lo contaminan con pelos, orina, ¿no es cierto? Son vectores de distintos tipos de microorganismos. En este caso ahí hay una leptóspira, como el cuadrito de abajo a la izquierda, la leptospirosis, ¿no es cierto?, que es una especie de bacteria que se elimina por la orina, ¿no es cierto?, y que produce daños importantes en el hombre, y que es una forma también indirecta que se usa muchas veces para su diagnóstico, para diagnosticar la carga, ¿no es cierto? Por ejemplo, en planteles de cerdo, el impacto que tiene la leptospirosis sobre la producción animal es importante. Entonces, son vectores. Yo coloco ahí ese dato que me imagino que lo conocen, pero hay dos grandes tipos de vectores. Los vectores mecánicos, que son los que acarrean un patógeno de un lugar a otro, como por ejemplo una rata que va y lleva un coliforme, por ejemplo, una mosca que se pone en un excremento y se para en la comida, lo transporta como un auto, ¿ya? Pero también existen los vectores biológicos, que eso lo deben conocer, ¿no es cierto?, que es que el microorganismo no solo es transportado, sino que se va multiplicando adentro del que lo trae, del que lo lleva. Por ejemplo, la malaria, el dengue, el mosquito hace que se multiplique el virus adentro. Eso es un vector biológico que es distinto que un vector mecánico, como una mosca, que les digo que lleva una bacteria de un lugar a otro en forma física, ¿ya? La siguiente, por favor. Eso. Entonces, dicho todo esto, estas generalidades, yo creo que es importante y para mí es central como empresas de control de plaga y con- como espectadores, como técnica para el control. Lo primero que uno tiene que tratar de hacer es un correcto diagnóstico de la plaga que está. Existen 3 especies sinantrópicas, que las vamos a ver enseguida, y es que son ratas, pero tienen la característica que están, o que tienen distintas conductas, tienen una etología diferente. Son ratas, son roedores, pero se comportan distinto, comen distinto, se desplazan distinto, etc. Entonces, el primero es el rato norvégico, que lo deben conocer seguro. Acá en Chile nosotros le decimos guarén, pericote, es una rata de alcantarilla, ¿no es cierto? Es una rata que tiene madrigueras en el suelo, como se observa en la foto superior, ahí a la izquierda, o en el árbol que está abajo, ¿no es cierto? Y esas madrigueras tienen generalmente una salida activa que siempre o muy comúnmente es cercana a una fuente de alimento. Usted
piensen que las ratas son animales que son depredados en la naturaleza. Alguien se los come, un perro, una lechuza, un águila. Nosotros mismos tratamos de eliminarla, ¿no es cierto? Entonces, ellas siempre ubican su salida cerca de las fuentes de alimento para que el riesgo sea bajo y para que el consumo de energía para capturar el alimento sea mínimo. La relación costo-beneficio, ¿no es cierto? Ninguna rata va a caminar 20 kilómetros para consumir un granito de maíz. Es muy difícil, es poco probable. ¿Ya? Entonces, bueno, el rato norvégico o la rata alcantarilla vive en un 90-95% de los casos en el suelo, junto a cursos de agua, con madrigueras. Las madrigueras, como se ve en el dibujo de abajo, tienen una salida activa, que es la que está cerca de la fuente de alimento, tienen una cámara central, que es una cámara que actúa para reproducirse, para habitar, ¿no es cierto?, que funciona como una forma defensiva, ¿no es cierto? Se desplazan generalmente por las mismas vías y forman lo que está ahí arriba en ese jardín, en ese pasto, que son unas sendas. Su circulación es en base a olores, su ubicación espacial, ¿no es cierto? Como yo les decía, empiezan a dejar sendas que son señales que uno usa para el diagnóstico, para el control. Entonces, sabiendo que es una rata de alcantarilla, que es un contaminante además externo, un contaminante activo, llega desde afuera y entra. Entonces, sabiendo esto y pudiendo hacer este diagnóstico, y por eso les decía yo que era clave identificarlo, lo que uno hace es que se centra en los exteriores, perimetralmente, ¿ya? Perimetralmente a la planta, en el deslinde, con el borde con el vecino, y es ahí donde se entra la estrategia de control en general y de manejo. La siguiente, por favor. El rato norvégico hay que diferenciarlo de lo que es la rata negra o la rata de tejado, que es un animal un poquito más chico en cuanto a peso cuando es su forma adulta, que vive en altura, como se observa en ese arbolito ahí donde está el círculo rojo, que eso es una madriguera que está en altura. Es muy común, a mí no me ha tocado porque en Chile no hay, o sea, producción de palma, pero parece que allá en palmas hay. Acá en Chile uno la ve en producción de paltos, por ejemplo, en nogales, ahí se ven este tipo de plagas. Ahí al lado está la rata caminando por una rama, ¿no es cierto? Viven siempre en altura, en árboles, en los entretechos y los cielos falsos. En plantas donde existen cielos americanos, que son esos como cartones, ¿no es cierto?, que son cuadrados, son muchos cartoncitos, se ubican arriba, comen arriba, o sea, viven arriba, comen abajo, bajan siempre por los mismos lugares, también empiezan a dejar marcas que son señales de su presencia, y por lo tanto obligan a que cuando uno quiere hacer el control, trate de hacerlo en la parte de altura. Los raticidas, ojalá, por ejemplo, cuando estamos hablando de raticidas, uno debiera colocarlo lo más próximo a la rata, ¿no es cierto? No se olviden nunca que los raticidas siempre van a tener competencia con el alimento ambiental. Y mientras yo más haga competir a un producto químico con el alimento que está en el ambiente, es menos probable que se lo coman. Si yo se lo dejo más cerca, lo más fácil es que haya consumo. En general, cuando las ratas se ubican en las partes superiores, los techos, por ejemplo, no es que estén en todos lados del techo, tienden a ubicarse cerca de fuentes de calor, sobre todo en lugares como Bogotá, que es más frío. En Barranquilla no sé, pero por lo menos en Bogotá sí, y acá en Santiago también. Se ubican cerca de fuentes de calor porque les permite estar homeostáticamente balanceados, o sea, equilibrados, ¿ya? Se desplazan, que esto la otra vez me lo preguntaba, no me acuerdo quién fue, pero bueno, por eso lo coloco, entre 30 y 40 metros y consumen más o menos 30 a 40 gramos. Eso también lo digo porque también lo podemos ver después por el lado de los comentarios sobre los consumos y la mortalidad o la resistencia, que también andan circulando hartos conceptos de resistencia que hay que evaluarlos bien porque no es tan directa la cosa. La siguiente, por favor. Sí, sí, es muy importante lo que nos comentas, lo de radio de acción. Es una de las principales preguntas de tener en cuenta frente a radios de acción por cada una de las categorías que nos estás enseñando. Eso. Lina, mira, y te digo más, la recomendación es que los CEOs se coloquen cada 5 metros lineales. Y cuando tú tienes el tema controlado, tú lo puedes llevar a 10 metros lineales. Mayores distancias tendrían que evaluarse un poquito en terreno, porque depende de dónde sea. Te fijas, si tú estás en una fábrica, no sé si barraca, el concepto de barraca, una bodega de fierro, por ejemplo,
ya, podéis distanciarlo a lo mejor a 12 metros, porque no hay mucha oferta de comida. Pero si tú estás en una planta de alimentos donde, o en un plantel animal, o en un lugar donde haya mucha oferta, o un restaurante, la distancia es importante ahí, porque siempre en distancias largas tienes más competencia. Te fijas, tú vas controlando, eh, colocando más CO a una cierta distancia. Ya. Bueno, dicho eso, la última plaga que es importante de las plagas urbanas, porque también uno puede encontrar plagas que son más de campo, ¿no es cierto? Hay varias especies, pero vamos a hablar de las urbanas. Está el Mus musculus, que es el ratón. En Chile nosotros, o en Argentina, se habla de la laucha o ratón, que es lo mismo, que es un contaminante pasivo. Generalmente es un contaminante que llega traído por alguien en un bins, en una caja, en algo, ¿no es cierto? Es típica contaminación que viene cuando tú estás haciendo un control en un lugar determinado y tu proveedor no. Y tu proveedor te trae caja o te trae bolsa y ahí llegan y se te instalan en una planta. Son 99% de los casos, muy comúnmente, plagas de interior. Los lauchas, los ratones, es difícil encontrarlos en exteriores. Yo les diría que en términos químicos es como tal vez lo más complejo porque son bastante inquietos, comen muy poquito, casi no toman agua, bien del agua metabólica o del agua de los alimentos en general, eh, y se caracterizan, ¿no es cierto?, porque comen muy poquito y hace que los rodenticidas actúen de una forma un poco más multidósica, ¿ya? Si uno quisiera verlo así, ¿ya? Eh, Son comunes, tienen desplazamientos más cortos. En general, nosotros acá, y por lo que dice la literatura, hablamos de múltiples puntos de cebamiento cada 3 metros lineales, ya máximo 5, ¿te fijas? Cuando hay efectos de control, siempre al interior de una bodega o el espacio donde se encuentran circunscritos. Generalmente son exploradores, pero no se desplazan grandes distancias. La siguiente, por favor. Y como yo les comentaba, ¿no es cierto? Y como toda población, para los 3 casos, eh, el crecimiento de la población va a depender de los factores ambientales o también llamados abióticos, sin vida. Y esos son agua, comida y refugio. Es una triada que es muy importante, ¿no es cierto? Y en la medida que esté disponible la agua, comida y refugio, la capacidad de carga de un lugar va a ser más alta, o sea, se va a encontrar en esa línea roja, al máximo de la expresión. Por eso, como controladores de plaga, nuestra función siempre es poder gestionar sobre los manejos ambientales. A veces es fácil, a veces no es fácil. A veces el cliente que te contrata el servicio le importa y te ayuda, a veces no le importa y te ayuda. O sea, no es tan fácil, digamos, la cuestión. Pero lo que uno hace cuando restringe la cantidad de agua, comida y refugio es que esa línea roja se encuentra más abajo y por lo tanto la carga poblacional es más baja. Y por lo tanto el riesgo de una contaminación se reduce, ¿ya? Por eso uno habla siempre de tener lugares limpios, ordenados, bien mantenidos, ¿no es cierto?, con medidas de precaución física, y no me refiero a trampas, me refiero con las puertas protegidas con metal, ¿no es cierto?, con las rejas que sellen los accesos, los drenajes, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, dicho todo esto, estas características biológicas, dicho toda esta cuestión sobre las especies que son para mí importantes, por eso lo destaco, la inspección es clave, es lo primero, es lo más relevante, es lo mismo que cuando uno va al doctor, que el doctor a uno le pide un montón de exámenes o revisa muchas cosas, porque eso lo orienta para saber lo que tiene que hacer. Aquí, a mí en Chile me ha tocado millones de veces que muchas empresas se automatizan en sus procesos, y, por ejemplo, colocan unos cercos perimetrales preciosos para roedores, pero el problema son ratas de tejado que están arriba, están adentro, no afuera. Entonces, esa rata nunca va a bajar a comer, por ejemplo. Entonces, es un problema que es súper habitual o es fácil caer, digamos, cuando uno está con la rutina del trabajo. Entonces, la inspección la siguiente, por favor, y ahí volvemos para atrás, ¿ya? Dale, por favor, con la siguiente. Mira, el objetivo de la inspección es saber determinar cuál es la especie, si es una o aún más, dónde están, tratar de estimar si es una carga alta, mediana o baja. Por la experiencia que yo tengo, a lo mejor es distinta de ustedes, cuando tú tienes una plaga controlada y se te dispara
aumenta la población por alguna razón, tú te demoráis más o menos 3 meses haciendo controles cada 15 días en volver a la carga inicial, más o menos, esa es una estimación que hay. Entonces, se tiene que tratar de definir áreas de posibles ingresos, ¿no es cierto? ¿Qué medidas tomar en eso? Eh, no sé, determinar cuánto tiempo me va a requerir el control correcto de todo esto, las medidas que tengo que tomar. O sea, yo creo que es caso a caso, porque los ambientes son tan variados que los riesgos poblacionales o los criterios que a veces usa la población varían. ¿Podemos volver al anterior? Eso, por favor. Entonces, ya hecha la inspección y determinado más o menos la ubicación, una estimación de la carga, los riesgos que hay, las fallas estructurales o no, lo que uno hace es un manejo ambiental, o sea, dentro del proceso, el manejo se hace después del control, cuando hay una plaga. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones ambientales que yo les decía. Mira, la siguiente, por favor, nuevamente, es. Entonces, buscar los puntos por donde están ingresando los roedores, ¿no es cierto? Involucrar a la empresa que nos está contratando en el servicio, eso es clave, porque uno puede, como controlador, puede dejar la indicación, pero si el cliente al donde tú estás haciendo el servicio no se hace eco, no requiere personal, no inyecta presupuesto, la cuestión es súper complicada, es bien difícil, y uno cae en los cuestionamientos permanentes de la eficacia, o en el caso del producto, ¿te fijas? Dice, oye, no se lo comen, oye, no sé qué cuestión, pero en realidad, claro, es muy difícil comerse un raticida cuando tengo una oferta inmensa de comida que probablemente es mucho más atractiva, mucho más palatable. Entonces, la siguiente, por favor. Si tú lo miras ahí, yo creo que el trabajo de las empresas de control de plaga, y yo creo acá en Chile, Rentoquil lo hace perfectamente, y en Colombia no me cae duda que debe ser igual por las políticas que tienen, es como poder tratar, ¿no es cierto?, de gestionar ambientalmente cosas involucrando a los clientes, porque esto es un trabajo comunitario, en equipo, ¿no es cierto?, entre partners. Entonces, hay responsabilidades que son propias de la empresa controladora de plaga y hay otras que son propias de la empresa contratante. Y la sumatoria de las dos determinan políticas de calidad, ¿no es cierto?, la inyección de presupuesto, que los gerentes de la empresa estén involucrados y por lo tanto que los tratamientos funcionen. La siguiente, por favor. Entonces, ya dicho estos manejos ambientales, el diagnóstico, pasamos a lo que son el control con productos. Aquí yo coloco algunos ejemplos, hay 1000 más, no lo quise aburrir con esto porque seguro los conocen todos, pero bueno, existen distintos mecanismos de control físico, ¿no es cierto?, de monitoreo, que lo que buscan en el fondo es poder determinar la ubicación espacial, la carga de la población, la especie, ¿no es cierto?, y tanteando un poco la respuesta de los programas que uno está implementando. ¿Ya? Entonces aquí hay varias cosas, por ejemplo están las trampas pegajosas, que son unas trampas que tienen un adhesivo bolibutano, no tóxico, que tienen un mayor o menor espesor, como el que está arriba a la izquierda o arriba a la derecha, que uno es para ratones, uno para ratas y el otro es para ratones. Están las trampas de golpe, las trampas de captura de vida, hay trampas con descarga eléctrica, hay unas que les colocan unos elásticos, hay otros que son con CO2, etc. Hay una variedad infinita de alternativas, ¿no es cierto?, de mayor o menor costo, pero que al final del día cumplen la misma misión, ¿no es cierto?, que es lo que les digo, o sea, determinar carga, distribución, especie, y darle la pauta de lo que va funcionando como control, como estrategia de control. Y si pasamos a la siguiente, vamos a ver que vamos a entrar en la parte que es la más común, la más fuerte, el eje central es el pilar estructural, porque es el que actúa directamente sobre las poblaciones, ¿ya? Entonces, que es el control químico. La siguiente, por favor. Esto es como para contextualizarlo en cuanto a los grupos. Los raticidas se dividen en dos grandes grupos. Los agudos, que están prohibidos por su toxicidad, pero que en algunas partes se usan todavía. O sea, yo me ha tocado en distintos países de la región ver que se usa estricnina, aldicar, etcétera, metales pesados, etcétera, pero en realidad es una tendencia que va saliendo por todos los riesgos ambientales que tiene, por todos los riesgos de la salud que tiene, ¿no es cierto?, por la normativa, etcétera. Entonces, los rodenticidas tienden a ser generalmente anticoagulantes y derivados de la 4-hidroxicumarina, que son los más comunes, ¿no es cierto? Son dos generaciones las que existen, los de primera generación o multidóxicos, que son productos más antiguos que requieren de una gran cantidad de consumo, 200 gramos, perdón,
como para controlar una rata piensen que come 30, 40 gramos, o sea, una rata en una industria requeriría estar comiendo 4 o 5 días seguidos, solo de eso, para lograr la concentración que lo mata. Y eso ocurre porque los rodenticidas de primera generación lo que hacen es que se absorben por el estómago, o sea, llegan al estómago, se absorben y pasan a la circulación y se unen a las proteínas plasmáticas de la sangre. Entonces, tenéis que llenarlo con el ingrediente activo para que se pueda morir. Los de segunda generación son los más comunes, son los monodósicos, significa que con un solo consumo, con una sola ingesta, el roedor muere. Y eso ocurre porque el raticida pasa del estómago al intestino y el intestino se va inmediatamente al hígado. Y en el hígado se fija, y la siguiente, por favor, y es ahí donde actúa, tienen un mecanismo de acción específico, actúa sobre una enzima, no los voy a aburrir con esto, una enzima que transforma la vitamina K de una forma a otra. Y esa otra forma, que pasa de una a otra, fabrica una sustancia, la siguiente, que se llama protrombina. La siguiente, por favor, ahí está. Mira, ahí. La protrombina es un factor que participa en la coagulación. Entonces, una rata que come un veneno, o un perro que come un veneno, o un caballo que come un veneno, o una persona que come un veneno, va a tener el mismo efecto, va a evitar que esta enzima haga pasar la vitamina K de una forma 1 a una forma 2, ¿ya? Y por lo tanto no hay protrombina y por lo tanto hay hemorragia. Ahora, esa, por favor. Eso yo ya hace un poco se los dije, pero yo quiero acá como contarles una cuestión que por ahí la leí alguna vez y nunca más la he encontrado, y yo confío que sea verdad porque la digo siempre y no quiero quedar de mentiroso, pero, por ejemplo, una rata, van a ver ustedes, una rata va a consumir un veneno, listo. Y ustedes van a ver que el veneno está consumido, pero pueden pasar dos cosas. Puede pasar que vean que hay consumo, pero no vean nunca a la rata muerta, nunca la vieron. Se murió y no la vieron. Y uno cree que se murió, un acto de fe, ¿ya? O puede que pase que la rata come y ustedes se dan cuenta que la rata se hincha, se inflama, ¿no es cierto? La ven de día, está más atontada, busca solcitos, sale a buscar agua, y de ahí viene el concepto que son alimentos, que hay más ratas ahora, que la gente cree que los atrae. Pero en realidad, cuando la rata se come y no la ves, yo leí por ahí que era porque la sintomatología eran hemorragias pulmonares, fuertes los pulmones. Entonces la rata se deprime y se muere en su madriguera. Cuando tú la ves atontada, buscando agüita y sol, es porque la hemorragia es más gastrointestinal. Y por lo tanto, sale a buscar agua, sale a buscar calor. Ahora, ¿cuándo es una u otra? No lo sé. Eso depende, no sé si dependerá de la dosis o no sé si dependerá de cada uno, de cada especie. Pero eso es como dato. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ya, esto que está acá es para, un poco para, a lo mejor para la parte más técnica. Nosotros trabajamos tanto con bromadiolona como con brodifacum, ¿ya? Con las dos son derivados de la 4-hidroxicumarina, actúan en el mismo sitio de acción de la misma manera, ¿ya? Entonces, la diferencia está en que la bromadiolona es un poquito menos tóxica comparativamente. Entonces, lo que yo tengo acá, que esto, Lina, les puede servir en algún caso de accidente o algo, es una fórmula en la que tú multiplicas la dosis letal de la bromadiolona, por ejemplo, 1,06 miligramos por kilo, esa es la bromadiolona técnica. Lo multiplique por el peso de un perro, por ejemplo, un pastor alemán, el perro del guardia de una empresa que se comió un bloque. 1,06 lo multiplicas por 40, por ejemplo, y lo divides por 50. ¿Por qué por 50? Porque esa es la concentración del ingrediente activo en el producto comercial. O sea, 1,06 miligramos por kilo por 40 kilos dividido por 50 miligramos por kilo te da 0,84. Eso significa que el pastor alemán de 40 kilos con 850 gramos está en la dosis letal 50. ¿Ya? Si el perro es viejo, si el perro está enfermo, puede que sea una dosis menor, pero te da una referencia de que si el problema es grave o es para observación, ¿ya? En el caso del brodifacum se hace lo mismo, pero en vez de 1,06 se multiplica por 0,22 por los 40 kilos y lo divides por 50 también, ¿ya? Entonces te da 5 veces menos, esos son, no sé, 100 gramos, 120 gramos. Es mucho más tóxico, si tú quieres, porque tiene mayor afinidad con las células hepáticas que la bromadiolona. Eso es todo. Entonces, o por ejemplo, tú quieres hacer un control de roedores
por ejemplo, en un predio donde hay paltas, por ejemplo, nosotros aquí lo hacemos ya, hay roedores en una producción de palta, las ratas comen, se mueren, llega una lechuza, es más riesgoso si tú lo hiciste con Brodifacoum, porque requiere poquito, y si lo hiciste con bromaviolona, ya como dato. Esto les puede servir para la eventualidad de algún accidente o algo para que tengan una respuesta. Si con eso no basta y necesitan ayuda, por favor avísenme, yo los puedo ayudar ahí con más información. ¿Ya? La siguiente. Entonces, eso un poquito con respecto a cómo funciona el ingrediente activo y la toxicidad comparativa que tiene con respecto de otros productos. Pero, como yo les decía, un rodenticida no es solo el ingrediente activo. De hecho, el ingrediente activo es como importante, pero no es lo más importante, o no es solo lo importante. Uno también tiene que considerar lo que acompaña como SEO a este ingrediente activo. Y en esto yo les hablaba, la relación carbohidrato-grasa es importante, el olor del rodenticida es importante, las ratas son muy activas en la búsqueda de alimento en base al olfato, y una vez que lo encuentran, lo manipulan, lo testean, ¿no es cierto? Y ahí juega un papel importante la mezcla esta de carbohidratos y grasa. O sea, los aceites, por ejemplo, son muy importantes para la palatabilidad, y eso uno lo sabe bien, porque, no sé, cuando uno se come un asadito, es mucho más rico una carnecita con grasa que una carnecita magra, por ejemplo. Es más sabrosa, y para los ratas es lo mismo. Entonces, listo. En base a eso nosotros, y aquí no los voy a aburrir mucho con lo de las formulaciones, pero solamente quiero que las conozcan. La siguiente, por favor. La siguiente, estos son los bloques o los mini bloques que los deben conocer. Hay dos casos acá. Los que están a la izquierda, que son con la forma en que nosotros los trabajamos, es una forma de raticida en bloque por extrusión. Extrusión. ¿Qué significa eso? Que nosotros mezclamos grano, parafina, lo pasamos por una extrusora, que es una máquina que trabaja con temperatura y presión, y sale esto que está acá, y una máquina lo va cortando en bloques, como los churros, los churros que se van cortando. Entonces, ¿qué gracia tiene esta formulación? Esta formulación contiene al menos un 45% de grano, que lo hace palatable. Y el resto es parafina, 50 y algo, porque hay otras cositas, pero eso es. Entonces, esta es una formulación en bloque que está hecha para exteriores, que tiene alta palatabilidad, ¿ya? Que si la comparamos con lo que están al lado, y eso para que lo tengan, se ve a la vista, son bloques que son mucho más lisos, como una barra de chocolate. Estos bloques se hacen por derretimiento y moldeo. ¿Qué significa eso? Que, y perdónenme la comparación, pero es como la cera depilatoria de las mujeres. La calientas, se licúa, le ponen el grano, lo mezclas y lo echas en un molde, ¿ya? Se enfría y lo desmolda. Cuando lo sacas así, este tipo de formulaciones tiene entre un 10 y un 20% de grano. No le puedes colocar más porque como la parafina está líquida, se sedimenta, se separa, ¿ya? Entonces, estos bloques que están acá tienden a ser menos palatables, pero tienden a ser más resistentes. Si yo tuviera que usar un bloque en una alcantarilla, por ejemplo, este que está a la derecha, el azulito este o el otro, tienen más vida útil que el que está al lado de extrusión como que fabricamos nosotros. Pero si yo voy a hacer un control en una industria, en el perímetro donde está lejos, la extrusión es una mejor forma de palatabilidad y de consumo, o sea, al final lo que vale es que se lo coma. La siguiente, por favor. En Chile, y creo que en Colombia también, nosotros lanzamos hace unos años esta formulación en pasta. Pasta es, esto que está acá es una mezcla de grano, 90% de lo que está en este sobrecito es grano y aceite, y el resto es un componente que se llama óxido de zinc. El óxido de zinc es un inerte que no tiene sabor y que lo protege de la humedad. Esto es igual que un chicle, que es una goma de mascar. Entonces es muy maleable, blandito, súper aceitoso, muy atractivo y que resiste la humedad. Se usa tanto para interiores como para exteriores. Viene en este sobrecito, que es como una bolsa de té, que te obliga o sea, te permite colocarlo en un tubo cebadero, en una caja cebadera sin necesidad de abrirlo, y tiene excelentes resultados. En Chile ha entrado muy bien y ha desplazado bastante a formulaciones como los pellets, por ejemplo, que sigamos, por favor, que se han ido quedando más para la dueña de casa. Mira, aquí tenemos otra formulación que no recuerdo si está en Colombia, pero son granos molidos, que es la forma más palatable o más natural
que tienen los roedores. Los roedores comen grano. La gente que dice que comen queso, pero no, los roedores comen grano. ¿Ya? Entonces, bueno, es una mezcla del activo con azúcar, con aceites también, con granos partidos, granos enteros, que se colocan en esos sobrecitos, que es un sobre de papel ceroso, que permite la salida del olor y retarda el ingreso de la humedad. Se usan siempre en interiores, porque si a esto le cae agua, le sale hongo y ahí se pierde. Pero si está seguro que no va a haber contacto con agua, que no se moje, es una súper buena alternativa. Nosotros, les cuento, en Chile lo desarrollamos cuando atendíamos a un gran productor de cerdos que había acá, que está acá, que es AgroSuper, y estos gallos tenían muchos ratas. Y tú le colocabas ahí un pellet y no lo pescaban, pero ni en bajada, no lo miraban. Y desarrollamos esto con un buen olor, un olor a toffee, y es muy palatable y funciona muy bien para demoliciones, para lugares donde yo quiera hacer controles rápidos en el interior. Y la última, porfa, es esta, que es el pellet, que lo conocen, el pellet, es una buena formulación, conocida. Acá en Chile se ha restringido mucho hacia el tema del retail. Esto tú lo puedes encontrar en un supermercado, en un Sodimac, ¿no es cierto? Y es cada vez menos usado por los profesionales, porque si bien es cierto, es una buena formulación, la molienda, el pasta, o por las características del bloque extruido que tenemos, han hecho que se haya desplazado y se haya centrado solamente para una dueña de casa. ¿Ya? Y lo último, por favor, para ya no cansarlos más, es esto, que en el fondo tiene que ver con la estrategia de sedamiento. Y esto es una definición que toman las empresas dependiendo de las condiciones ambientales. Existen dos formas de cebar, por así decirlo. Uno es por saturación. Por saturación consiste en colocar una gran cantidad de rodenticida en montones de 400, de 500 gramos en 2 o 3 puntos. Mira, esto se hace, por ejemplo, y perdónenme que le haga la comparación, cuando hay pollos, cuando hay producción de pollos parrilleros, por ejemplo, duran 42 días las producciones. Si están en un lugar donde hay rata, a los 42 días los pollos se van a faenamiento y queda el pabellón con la comida, sacan la comida con la cama, y ahí se hace esta saturación. Tú vas y colocas 3 kilos por una nave de 10.000 metros, y le 3 kilos separados en distintos montones de 500, 600 gramos, grandes. Entonces las ratas, como no tienen nada más de comida, bajan y comen y se pelean por eso. Eso es cuando tú dejas un lugar vacío con las mismas condiciones, pero le retiraste la comida, saturación. Si tú lo haces para una industria, lo haces por pulso, que es lo que habitualmente se hace. Se colocan cantidades pequeñas, 10, 20 gramos por punto de cebo, ¿no es cierto?, distanciado cada 5, cada 10 metros, y los va repasando, los va repitiendo cada 10 días, cada 15 días, como el óptimo. Los bloques, cuando están blancos, no se debieran cambiar. Los bloques blancos obedecen a los cambios de temperatura, día-calor, donde el bloque se distiende y se contrae, y el colorante de la superficie se rompe. Los bloques verdes están con hongo, eso sí se cambia. Y la otra recomendación que nosotros damos es que los bloques cuando tienen un consumo del 40% o más, deben reemplazarse. Si no es así, no es necesario. Si son atacados por babosas y caracoles, no debiera cambiarse. Por hormigas habría que ver, porque de repente dejan un poquito ácido fórmico, más complicado, ¿no es cierto? Y pueden bajarle la palatabilidad. Pero en general, un bloque, y lo hemos evaluado en terreno, tiene una vida de 60, 65 días puesto en un tubo sin ningún problema. Eso es la siguiente, porfa. Y aquí creo que me despido, claro. Sí, mira, les doy las gracias. Yo les dejo, bueno, independientemente que está Lina y Rantoquila allá, les dejo mi correo por si tienen alguna consulta, les dejo mi celular, y bueno, y les dejo mi agradecimiento también por la oportunidad y por escucharme. Pues, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y aquí estoy disponible para lo que me quieran preguntar. Bueno, Vicente, muchísimas gracias por darnos a conocer toda su experiencia en el tema de roedores. Abrimos micrófonos para sesión de preguntas. Estamos aquí muy atentos a las preguntas que tengan acerca del tema del día de hoy. Invitarlos, ya tenemos una manito levantada, Viviana Navarro. Sí, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muy buena información, de mucho valor. Muchas Don gracias. Vicente, realmente me quedo muy satisfecha por toda la información que nos brindaron.
Y quiero consultarte respecto al tema de rotación de los CEOs también, que Sí. me parece que, ¿verdad? Que no mencionaste. ¿Qué No. tan necesarios son, verdad? Quisiera que si pudieras ampliar un poco al respecto. Esa sería mi consulta. Muchas Vale. gracias. Vale, Viviana, muchas gracias. Mira, la rotación es un concepto que tiene que ver con el cambio de un ingrediente activo por otro, de otro grupo químico. Eso es muy común, por ejemplo, cuando tú usas insecticidas, tú pasas, por ejemplo, te voy a inventar, de un piretroide te puedes pasar a un carbamato, por ejemplo. Eso es rotación, porque estás cambiando de un grupo químico a otro. ¿Y por qué es importante en el caso de los insecticidas? Ahí me meto con los ratones. ¿Por qué? Porque los mecanismos de acción son distintos. En el caso de un piretroide y en el caso de un carbamato, el mecanismo de acción es distinto. Entonces, cuando tú rotas, estás atacando la plaga con distintos mecanismos de acción y bajas con eso el riesgo de resistencia. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, si tú cambias una bromadiolona por un brodifacum o un brodifacum por una bromadiolona, son ingredientes activos del mismo grupo químico. Los dos son derivados del 4-hidroxicumarina, los dos funcionan de la misma forma y en el mismo lugar. ¿Te fijas? Entonces, eso no es una rotación, eso es, nosotros le llamamos alternancia, que está dentro de un mismo grupo cambiando un ingrediente activo. Ahora, no ganas mucho en cuanto al efecto, al mecanismo de acción. Lo que te puede cambiar a veces es que los excipientes, los insumos con los que va un cebo, una bromadiolona nuestra, por inventarte algo, tú lo cambias por una bromadiolona de la competencia nuestra. Lo que cambia ahí es que la bromadiolona no te cambia nada, o el brodifacum que le cambia no te cambia nada, pero te cambian los insumos. A lo mejor el de nosotros tiene más arroz y menos aceite, el de ellos tiene más azúcar. ¿Te fijas? Es como distinto. Lo que estás cambiando son los insumos. Entonces, yo te diría, en mi experiencia, que la rotación no es tan relevante en el caso de los rodenticidas. En el caso de los insecticidas, sí. En el caso de los insecticidas, sí. Porque además, la otra cosa que es importante considerar es que una rata adulta de 250 gramos, ponte tú de 300 gramos, requiere al menos 7, 8 gramos, 7 gramos para morir de bromadiolona y requiere como 2 de brodifacum. Tú decías, pero brodifacum es mejor. Pero una rata come 40 gramos, no come por dosis letal. Entonces, es como que, perdóname si es mal ejemplo, pero como que con uno la matáis con un balazo y el otro lo matáis con 5 balazos, pero se mueren igual, ¿te fijas? Es la misma cosa, ¿te fijas? No sé, Viviana, si le respondo. Muchas gracias. Sí, de hecho, eso quería saber si llegaba, digamos, si había un beneficio, si era necesario o no, pero me queda clarísimo. Yo diría que no, solo le cambia un poco los insumos. ¿Te fijas? El CEO puede tener más grasa, menos grasa, puede que a lo mejor si no te está funcionando con uno, el consumo, a lo mejor si cambias por otro, le puedas mejorar la atracción, el consumo. ¿Sí? Pero en cuanto al mecanismo de acción no te cambia mucho la figura. Qué pena, Vicente, te interrumpo un segundo para recordarles a todos llenar el link de asistencia que ya lo enviamos por el chat del webinar, por favor. Viviana, para ampliar un poco más la información, Rentokil en Colombia hacemos una alternancia con el bromadiolona y el bromadafiocoma. Básicamente es por lo que nos menciona Vicente de los excipientes que pueden ser diferentes, pero el mercado como tal en Colombia no tiene diversidad de grupos químicos como si lo puede tener otras regiones del mundo. Entonces, en Colombia, eso es como lo que nos ofrece el mercado y en este momento estamos trabajando este semestre con el Rastov, que es un excelente rodenticida y nos ha dado muy buenos resultados durante los últimos años. Entonces, quedamos muy atentos, Viviana, a tener, si requieres un tema ya técnico personalizado, por favor nos escribes y nos contactamos contigo. Y tenemos una pregunta de Edgar Zafra. Buenos días para todos. Excelente presentación. Yo tengo una pregunta explícita. ¿Qué sucede si yo mezclo las dos ingredientes activos? ¿Qué puede suceder allí? Le vas a aumentar la toxicidad y lo vas a pasar a hacer un poquito más agudo. Entonces, supongamos, depende de cuánto le mezcle, ¿no? Supongamos que le colocas 50 partes por millón a cada uno. Te pasas de 50, que tiene un roticida normal, a 100, ¿ya?
Entonces, porque la gracia de estos raticidas es que consumen hoy y la mortalidad se empieza a presentar una vez que la vitamina K se agota, y eso ocurre a las 48, a las 72 horas. Entonces, la rata come hoy y se muere al tercer o cuarto día. ¿Te fijas? Entonces, la rata no asocian consumos con mortalidad. Si tú le concentras el veneno, lo que estás haciendo es que le estás reduciendo ese tiempo. Entonces se morirían antes. No sé cuándo, depende de la concentración que tú mezcles. Y otra cosa que es importante, Edgar, que también se hace muchas veces, acá en Chile por lo menos, entonces la gente agarra un raticida, por ejemplo, un bloque, una caluguita, la muele, y le pone aceite, y le pone chicharrones, y hace una receta como de la abuelita, porque es más atractivo. Pero, y claro, y tiene consumo, pero el tema es que cuando tú haces eso, estás diluyendo el ingrediente activo. Los 50 partes por millón que vienen en esa caluguita, con aceite y con otras cosas, se diluye, se diluye, se diluye. Entonces el ratón se lo come, pero no se muere porque requiere más dosis, ¿te fijas? Porque le está diluyendo el ingrediente activo. Ese es un tema, por ejemplo, que se da mucho, yo les decía, con los raticidas de primera generación, los más antiguos, los que son en polvo, que tú te das cuenta que tienen concentraciones que hace que tenga que comer mucho. Entonces, si uno lo arregla, si uno, te lo voy a decir en chileno, si uno lo enchula como para que se lo coman, lo estáis diluyendo y estáis rebajando el efecto. Si lo concentra, le estás acortando el plazo y lo hace más agudo. Puede que baje el consumo también. Bueno, gracias, aunque el tema usted se me fue por el lado de la concentración. Yo más quería escuchar era por el tema de la mezcla de dos ingredientes activos diferentes, como puede ser, por ejemplo, mezclar la bromidulona con el rodilofacum. Ese más bien iba encaminada a ese tema. Si los mezclas, olvídate de la concentración entonces, si los mezclas los dos van a generar el mismo efecto, van a generar una afectación de una enzima y va a hacer que la vitamina K no pase a la forma siguiente y vas a tener hemorragia. No le estás colocando una cosa distinta. Por ejemplo, Edgar, distinto es lo que, vuelvo al ejemplo de la insecticida. Distinto si tú mezclas un piretroide con un fosforado, por ejemplo, ahí sí, porque ahí estás atacando a la vez con dos formas distintas. Pero si tú pones Prodifacum y bromadiolona, es el mismo camino. No estás ganando en cuanto a alguna diversidad de acción. Ok, gracias, excelente respuesta. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminado este webinar. Los esperamos en el próximo webinar que tenemos para el mes de abril. Muchas gracias a todos. Observamos ya en su mayoría diligenciaron el link de asistencia y esperen en su correo el certificado de asistencia con la grabación. Muchas gracias a todos. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Belu. Gracias. Gracias. Muchas Tengan gracias. buen día, gracias. Gracias. Hasta luego.